Bienvenido a otro video de mi canal, Alma en Pena, tu mejor opción en contenido paranormal. Esto que les contaré fue algo que me confesó mi madre y me lo terminaron de confirmar mi abuela y mi tía, pues todo este suceso ocurrió cuando yo apenas tenía unos 4 meses de haber nacido, y aclaro, esta experiencia es totalmente real y se las compartiré en primera persona. Bueno, en aquel entonces, siendo yo una bebé, mi madre un día decidió llevarme con ella para visitar a mi abuela y a mi tía, quienes vivían fuera de la ciudad, en un rancho cerca del pueblo para ser más específica. Pues cuenta mi madre que nos recibieron muy amablemente en su vivienda. Tanto mi tía como mi abuela estaban sorprendidas y felices de verme en los brazos de mi madre, y ahí mismo nos terminamos hospedando. Ustedes ya se podrán imaginar cómo era el ambiente en aquel lugar. Árboles, humedad, senderos rocosos, insectos y animales por doquier. En otras palabras, un auténtico bosque con muy pocos habitantes, y la entrada al pueblo estaba a más de 1 hora de camino. Más tarde ese mismo día, mi tía le preguntó a mi madre algo un tanto extraño. Oye, ¿ya está bautizada la niña? Mi madre le respondió con mucha extrañeza que no, y que por qué la pregunta. A lo que mi tía le respondió: no es por asustarte, pero aquí es muy común que los bebés y los niños desaparezcan al no estar bautizados. Y si te lo estás preguntando, no, yo no creo en cosas sobrenaturales, pero sí que han ocurrido ya muchos casos de niños que desaparecen misteriosamente, en especial aquellos que no están bautizados. Y pues al final solo encuentran sus restos dentro del bosque, junto con huesos de animales, símbolos extraños y unas fotografías bien extrañas de familiares, supongo. Mi madre obviamente se quedó asustada y a la vez preocupada por mi seguridad, a lo que mi tía la tranquilizó un poco diciéndole que si ella me mantenía dentro de la habitación y no me quitaba el ojo de encima, no tenía de qué preocuparse, pues eso ocurre mayormente cuando los niños andan jugando afuera, sin la supervisión de ningún adulto. Una vez entrada la noche, mi madre ya un poco más calmada me cantaba una canción para dormirme, y mi tía ya estaba preparando la cena, pero le faltaban algunas cosas para terminarla, así que debía salir a comprar a la tiendita más cercana, y como ya se podrán imaginar, también quedaba muy lejos. Se podría decir que casi a la entrada del pueblo, y como el esposo de mi tía aún estaba trabajando, le tocaría ir sola por todo ese camino boscoso, solitario y oscuro, a lo que mi madre también se preocupó por la seguridad de mi tía, y hasta quiso acompañarla, llevándome en sus brazos. Pero mi tía le dijo a mi madre que agradecería mucho su compañía, pero que no me llevara consigo, más bien me dejara bajo la vigilancia de mi abuela. Sin embargo, mi madre insistió, pues se sentía más cómoda siendo ella la que cuidara de mí en todo momento. Mi tía no le insistió más y fuimos con rumbo a aquella tiendita. Imagínense que solo la luz de la luna servía de guía para llegar a aquel lugar, que encima quedaba bastante lejos. Apenas llevábamos 10 minutos de recorrido, y cuenta mi madre y mi tía que de la nada todo quedó en silencio. No se escuchaba ni el viento soplar, ni el particular sonido de los insectos, de las ranas y las aves nocturnas, lo cual era muy extraño y a la vez aterrador. Solo escuchábamos nuestros propios pasos. Seguido de esto, un frío de esos que hela hasta los huesos comenzó a envolver el ambiente, volviéndolo más pesado e incómodo, y por si fuera poco, aquel silencio rápidamente fue opacado por unos horribles lamentos.
junto al sonido de las ramas de los árboles rompiéndose como si algo de forma violenta estuviera intentando atravesar el bosque para llegar hasta nosotras. Entonces mi tía, ya aterrorizada, le dijo a mi madre, quien también estaba muerta del miedo: «Sostén fuerte a tu hija y larguémonos ya de aquí. Tenemos que regresar ya». Ambas salieron corriendo conmigo en brazos. Incluso mi madre me contó que en ese momento yo también estaba asustada, pues no paraba de llorar, y ella sentía que alguien o algo maligno nos estaba siguiendo. Gracias a Dios no era mucho trayecto para regresar, pues como dije antes, apenas llevábamos 10 minutos de camino. Al final logramos llegar al rancho sanas y salvas, y entramos a la vivienda, pero aquellos lamentos se seguían escuchando y parecía que se iban acercando más, pues se escuchaban cada vez más fuertes. De inmediato mi madre me llevó a la habitación, me puse en una cuna junto a un crucifijo, cerró la puerta, las ventanas y se quedó ahí conmigo. Por otro lado, mi tía puso sal en todas las entradas de la casa, pues según cuentan, la sal repele a las entidades malignas. Y por otro lado, mi abuela, quien también escuchaba aquellos horribles sonidos, no nos dijo nada. Era como si ya supiera lo que estaba pasando, y se puso de rodillas a orar hasta que todo finalmente se calmó. Pasadas un par de horas de todo aquello, el esposo de mi tía regresó del trabajo, a lo que mi madre, mi tía y mi abuela ya estaban más tranquilas, porque al menos ahora tenían la seguridad del hombre de la casa. Cenaron lo que preparó mi tía y posteriormente llegó la hora de dormir. Todo normal hasta este punto. Parecía que todo aquel horror había terminado, pero lo peor vino después, y en horas de la madrugada. Cuenta mi madre que a eso de las 3:30 de la madrugada se despertó por el mismo frío que estaba haciendo, y lo más perturbador es que cuenta con mucho temor que en ese momento se sentía observada, como si alguien o algo estuviera viéndola desde las sombras. Inmediatamente se levantó con mucho temor a revisar la cuna donde yo estaba. Miró que estaba profundamente dormida, y eso la relajó un poco, hasta que volteó a ver a la ventana de la habitación. Mi madre quedó casi paralizada del miedo. Junto a la ventana se podía apreciar la silueta de una persona con una capucha negra y unos ojos rojos y brillantes como el fuego, que dirigían su mirada diabólica hacia mi madre. Aquella persona o ser sobrenatural comenzó a emitir aquel mismo lamento que escuchó con mi tía en el bosque. Era como el sonido de alguien que estaba sufriendo de dolor. Mi madre actuó por instinto maternal, me tomó así dormida y me llevó directo al cuarto de mi tía y su marido, quien al saber de esto no dudó en salir a revisar a la habitación acompañado de un rifle, mientras mi tía se quedaba calmando a mi madre. Pero al regresar, el marido de mi tía comentó que ahí no había nadie, y que hasta salió afuera a revisar y no encontró nada extraño. Pues al final mi tía le dijo a mi madre que nos quedáramos allí durmiendo con ella, y que su marido dormiría en esa otra habitación por cualquier cosa. Y así fue. Las cosas se calmaron, finalmente amaneció, y cuenta mi madre que en todas las entradas de la casa donde mi tía había puesto sal, habían marcas de huellas, y no huellas humanas, más bien eran como huellas de pezuñas de cabra, lo cual confirmó que sea lo que hubiese sido ese ser que las estuvo acosando, no era humano. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y dale en la campanita de notificaciones. Muy buenas noches.